Pues agradecerle también a todas las personas que se unen a través de las diferentes redes sociales, ya sea Facebook, YouTube o TikTok. Gracias por estar pendientes de esta conferencia de Principio Divino. Ya teníamos tiempo, ¿verdad? Que no volvíamos a compartir el Principio Divino por otras circunstancias que tuvimos otros eventos diferentes. Entonces, no tuvimos el momento, pero hoy tenemos ya la posibilidad de continuar con este grandioso capítulo que estamos estudiando sobre la resurrección. Muy importante, ¿verdad? Para aquellos que nos miran en Facebook, YouTube, etcétera, sean todos bienvenidos, ¿verdad? No se olviden de dejar su like, no se olviden de, si tiene alguna pregunta, comentar o hacer preguntas, no hay ningún problema, cualquier pregunta es válida. Ninguna pregunta es tonta, ¿verdad? Dice el dicho, ¿verdad? No sé quién fue el que lo dijo, pero dice, ninguna pregunta es tonta, sino hay tontos que no preguntan más bien, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme en los comentarios o hacérmelo llegar saber. Si quieren el libro El Principio Divino también. Y bueno, vamos a continuar entonces. Voy a compartir pantalla para dar inicio a esta conferencia de Principio Divino y Filosofía de los Padres Verdaderos. Voy a compartir pantalla a continuación. Entonces, estábamos estudiando la resurrección y si no me equivoco, quedamos aquí. Estábamos hablando sobre cómo hacen las personas que ya murieron para resucitar, si ellos ya perdieron su cuerpo físico, ¿verdad? Ya se encuentran en el mundo espiritual. Dijimos que el cuerpo físico es algo importante, es una herramienta indispensable para el crecimiento espiritual y por ende, como consecuencia también para la resurrección, ¿verdad? Porque ya dijimos que la resurrección, ¿qué es la resurrección? Es pasar de un estado de muerte a un estado de vida. Pero no existe la resurrección física, y eso lo aclaramos. La resurrección física no existe porque la muerte física es algo natural, es algo que por lo cual todos vamos a pasar. Y, y eso es algo natural, o sea que Dios lo creó, así es como Dios lo hizo. Cuerpo físico es temporal, nos va a durar máximo de 100 años, pero nuestro espíritu dura para siempre, es eterno. Entonces, la resurrección del cuerpo espiritual se da paso a paso, paulatinamente. Poco a poco nosotros estamos todos los días resucitando, o sea, cada vez más en cuanto nosotros practicamos el amor y la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, nuestro yo espiritual va creciendo cada vez más y más y más. Entonces, cada vez más y más vamos resucitando de la muerte a la vida. Es un proceso lento, entonces no es como la muerte y la vida cuando se refiere al cuerpo físico, ¿verdad? O está vivo o está muerto. El espíritu no, el espíritu puede estar, hay personas que están más vivas espiritualmente y hay otras personas que están menos vivas espiritualmente. O sea, hay diferentes niveles, ¿verdad? De resurrección. Y por eso entonces, eh, las personas que murieron sin el cuerpo físico, sin haber resucitado, o sea, sin haber crecido a dicho nivel, por ejemplo, como lo ven aquí en la gráfica, sin haber llegado a la perfección, esas personas ya no pueden crecer espiritualmente por ellas mismas. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Tienen que descender a la tierra y cooperar con personas que se encuentren en el mundo físico, que tengan un cuerpo físico y cooperar con ellas, ayudándoles, para así ellos poder también recibir parte del mérito de la era. Así para ellos poder también resucitar. Y ahí pusimos el ejemplo de, aquí como ven en la gráfica, aparece la época de Abraham, Moisés, ellos habían crecido hasta ese nivel. Sin embargo, voy a ponerlo aquí el nivel, ¿verdad? Perdón. Ellos habían crecido hasta ese nivel, hasta este nivel, ¿verdad? Habían crecido ellos, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Entonces, pero para que ellos pudieran llegar a la perfección, ellos ya no lo podían hacer porque ya habían perdido su cuerpo físico, ya no podían resucitar por ellos mismos, ya no podían seguir creciendo, llegaron hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque ese era el nivel de verdad que había en esa época. Dios había introducido nada más las leyes. Cuando vino Jesús, Jesús introdujo los evangelios.
el amor al prójimo, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, el nivel espiritual de las personas pudo crecer hasta este nivel, un nivel superior al de la era del Antiguo Testamento, la época de Moisés. Pero entonces, ¿cómo hacían las personas de la época de Moisés y Abraham para poder resucitar hasta el mismo nivel? Ellos descendieron en la época de Jesús y colaboraron con las personas que seguían a Jesús. Me imagino los primeros cristianos, Pablo, los apóstoles, ¿verdad? Ellos colaboraron con ellos. Ellos los apoyaron. ¿En qué sentido los apoyaron? Los inspiraron, les ayudaron a recordar cosas, imagino, porque los espíritus buenos, esa es la manera en que ellos tienen para apoyar. Digamos, nosotros tenemos que hacer algo, entonces ellos nos recuerdan, nosotros nos dan inspiración para nosotros hacer buenas acciones. Entonces, si nosotros hacemos esas buenas acciones, ellos también reciben parte de los elementos de vitalidad de esas buenas acciones. Entonces pueden crecer ellos también. Entonces, esa es la manera en que ellos apoyan. Ellos pueden inspirar a las personas a hacer buenas y hacer buenas acciones para así poder ellos también recibir algún beneficio de esas buenas acciones que hagan, ¿verdad? Las personas que ya tengan un cuerpo físico, ellas no pueden hacer ya buenas acciones porque ya no tienen cuerpo físico, pero sí pueden inspirar a otras personas que hagan buenas acciones, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ellos reciben ese alimento de vitalidad necesario para resucitar. Una vez que ellos llegan a este nivel, pues juntos llegan entonces con las personas que viven en la época de Jesús, llegan juntos hasta este nivel. Pero aún no es la perfección, no es el ideal que Dios había deseado, ¿verdad? Todavía las personas necesitan crecer más espiritualmente. Por eso Jesús dijo, muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús, pero ahora no podéis con ellas. ¿Por qué? Porque no la habían aceptado a Jesús y Jesús tuvo que tomar el camino de la cruz. Entonces de Jesús dijo, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar hacia la verdad completa. Y ese Espíritu de la verdad es el Señor de la segunda llegada, nada más y nada menos que el Mesías en su segunda venida. Y cuando venga el Mesías en su segunda venida, entonces las personas que vivieron en la época de Moisés y Abraham, en las personas que vivieron en la época de Jesús, todos juntos van a descender a la tierra, o sea, este plano físico, y van a colaborar con las personas que estén viviendo en la época, en el tiempo del Señor de la segunda venida. ¿Para qué? Para que crecer espiritualmente hasta el nuevo nivel, o sea, llegar a la perfección juntos. Entonces, de esa manera ocurre el crecimiento espiritual de las personas que no pudieron llegar a la perfección eh, porque ya murieron. Es un tipo este se llama resurrección por retorno. ¿Por qué? Porque ellos retornan a la tierra, o sea, retornan a a este plano físico a colaborar con las personas que están viviendo en esta era y que están recibiendo el mérito de la verdad y el amor de esta era. Entonces, juntos, así los espíritus del pasado, junto con las personas de este presente, juntos pueden crecer hacia la perfección. Y eso es lo que enseña el principio divino referente a la resurrección por retorno. Así es como van a resucitar las personas que ya murieron, ¿verdad? Y que no pudieron llegar a la perfección. O sea, que no pudieron crecer espiritualmente. Esa es la manera. Descienden a la tierra y colaboran con personas que están trabajando, haciendo buenas obras aquí en la tierra. Porque ellos andan buscando crecer espiritualmente. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces está claro, ese versículo bíblico nos aclara más esto que acabo de mencionar de la resurrección por retorno. Eso que el principio divino nos enseña de cómo es que resucita. Porque todos ellos dicen, mediante la fe, dicen que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. O sea, está hablando de los profetas y los santos del Antiguo Testamento y Nuevo. No recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La perfección, alcanzar el árbol de la vida, que es alcanzar la perfección espiritual, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, claramente que Dios hizo que estas personas, sí, ¿verdad?
que no llegaron a la perfección, pudieran hacerlo junto con las personas que están viviendo en la tierra, o sea, con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, así es como ocurre el crecimiento espiritual. Porque, repito, el crecimiento espiritual se da única y exclusivamente a través del cuerpo físico. Por eso es que también hacemos énfasis en el principio divino y Movimiento de Unificación, nuestra iglesia, hace énfasis en el crecimiento y la importancia del cuerpo físico. La importancia que tiene el cuerpo físico es una herramienta importante para el crecimiento espiritual. Por eso, ahora que estamos vivos en este plano físico, que tenemos salud, que estamos bien físicamente, es donde tenemos que aprovechar al máximo esa herramienta. Porque luego, cuando vayamos al mundo espiritual, sí podemos seguir creciendo espiritualmente, pero ya no va a depender de nosotros. Va a depender de otras personas, las buenas acciones que hagan otras personas. Entonces, nosotros si venimos y colaboramos con ellas, entonces dependemos de si esa persona hace o no buenas acciones. ¿Verdad? Porque ya no vamos a tener cuerpo físico. Y ahora que tenemos cuerpo físico, tenemos entonces, como les digo, esta oportunidad de poder crecer espiritualmente y poder utilizar esta herramienta del cuerpo físico a nuestra voluntad y así crecer espiritualmente. Y había mencionado el sábado pasado, bueno, en la conferencia anterior, que tenemos que cuidar el cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo de la alimentación, etcétera, hacer ejercicio, o sea, hay cosas que tenemos que cuidar, así como cuidamos el espíritu también tenemos que cuidar el cuerpo físico, ya que es como el envase, ¿verdad?, del espíritu. Entonces, hay quienes dicen que no, que los religiosos, ¿verdad?, fanáticos, que no, que el cuerpo físico no es importante, lo físico no es importante, es lo más importante lo espiritual. Pues eso no es así, ¿verdad? No, en realidad no es cierto. Que sí, que lo espiritual es lo más importante y debemos cuidar porque es nuestra eternidad, claro que sí. Pero el cuerpo físico de ningún modo es menos importante. ¿Verdad? Yo diría que es como un 51% importante el espiritual y un 49% el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es nuestra herramienta para crecer espiritualmente. Sin él no hacemos nada. Nuestro espíritu también se atrofia y no sirve para nada. Y por supuesto, si usamos mal el cuerpo, haciendo cosas malas, cometiendo pecados, eh, peor, ¿verdad? Entonces ocurre el proceso inverso. En lugar de ayudar a nuestro espíritu a crecer, lo deformamos, lo maltratamos, lo destruimos más bien. Entonces depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros. Por eso tenemos que ir cultivando un buen carácter, un carácter ideal que Dios pueda utilizar, un carácter que nos permita crecer espiritualmente. O sea, tenemos que dominar a nuestro cuerpo físico y ir adquiriendo buenos hábitos conforme vamos nosotros caminando en ese camino de la restauración. La influencia de las personas espirituales puede ser buena o mala. Claro, porque en el mundo espiritual hay personas buenas y malas también, ¿verdad? Las personas espirituales buenas sirven a la gente en la tierra y colaboran en la restauración personal y mundial. Nos dan salud, nos ayudan a sentir altruismo, paz y armonía. Por el contrario, las personas espirituales malas miran por su propio beneficio y entorpecen el crecimiento espiritual y la restauración mundial. Y esas influencias de espíritus malos causan enfermedad, nos hacen sentir egoísmo, acusación, conflicto. Entonces, básicamente nosotros vivimos en un mundo donde estamos constantemente recibiendo influencia espiritual. Somos seres espirituales y hoy más que nunca que estamos en los últimos días, como dice la Biblia, que Jesús dijo que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. ¿Por qué? Porque en los últimos días habrá una gran mayor influencia espiritual, que como nunca antes. ¿Por qué? Porque estamos en los días en donde una nueva expresión de la verdad va a aparecer y donde la providencia de Dios está llegando a su finalización, la restauración de la humanidad, eh, la restauración del ideal de Dios
Entonces, no solo las personas de la época de Jesús van a regresar a la tierra, o sea, van a colaborar, sino las personas también que vivieron en la época de Moisés, Abraham, o sea, son muchísimas más personas espirituales las que van a desear crecer espiritualmente y por eso el número o la cantidad de eventos espirituales va a aumentar en los últimos días, como Jesús dijo. Los ancianos tendrán sueño y los jóvenes visiones. ¿Por qué? Porque estos espíritus están desesperados por recibir elementos de vitalidad, elementos de vida y vitalidad para crecer espiritualmente. Están desesperados para encontrar o salir del estado espiritual en que se encuentran. Entonces, los espíritus buenos nos van a ayudar a crecer espiritualmente, nos van a dar salud espiritual y física. Pero también vienen los espíritus malos al mundo aquí a influenciarnos, ¿verdad? Y nos causan enfermedad. Casi hay un alto porcentaje, no sé si 90 o 90 y algo por ciento, de que las enfermedades dependen del mundo espiritual, mundo de la causa. Todas las enfermedades dependen, ¿verdad?, del mundo espiritual. Si nosotros tenemos malos sentimientos, egoísmo, conflicto entre nosotros, entonces vamos a vivir enfermando constantemente. Por el contrario, hay personas que viven en paz interior, con armonía. Entonces son personas y con amor, son personas que casi nunca se enferman y tienen muy buena defensa, tienen sus defensas altas. Entonces es muy difícil que una enfermedad, una gripe los ataque o muy difícil que se enfermen. Por el contrario, las personas que tienen ese tipo de sentimientos egoístas, de odio, celos, resentimientos, sus defensas están bajas y son más propensos a que un virus, una enfermedad los ataque. Incluso la ciencia ha afirmado esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye nuestras emociones en la salud física? Y sabemos que las emociones están conectadas, vinculadas directamente con nuestro yo espiritual, nuestro yo espiritual. Entonces, tenemos que perseverar, hermano, nosotros tenemos que buscar nosotros buenos lugares, buenos ambientes, manejarnos en lugares sanos, lugares donde hayan solo buenos espíritus que nos puedan influenciar a hacer buenas acciones y por lo tanto nos ayuden a tener también buena salud. Esa es nuestra responsabilidad, buscar eso, ¿verdad? Y ayudar también al crecimiento espiritual de nosotros, así como de todas las personas, ¿verdad? Entonces, eso está claro aquí, ¿verdad? Esa diapositiva. Aquí en esta otra diapositiva vemos que cómo es que los diferentes espíritus de diferentes denominaciones descienden a la tierra, ¿verdad? Los cristianos generalmente influencian solamente a los cristianos, los musulmanes a los musulmanes, budistas, budistas. Gente buena de buena conciencia que nunca tuvo ninguna religión también desciende a gente buena con, que nunca tuvo religión. Y otras religiones también descienden a las personas en la tierra que tuvieron otras religiones. Entonces, generalmente las personas se conectan con personas en la tierra que tienen su misma ideología. O sea, los espíritus tienen la tendencia a unirse, a colaborar con personas que tienen su misma ideología, obviamente, para así poder crecer espiritualmente. Pero bueno, Dios, todos sabemos ya que Dios trabaja a través del cristianismo. Ahora, el cristianismo es como el centro de todas las demás religiones, por el simple hecho de que el cristianismo, eh, el centro del cristianismo es Jesús, el Hijo de Dios. Los demás, ¿verdad? Musulmanes, budistas, confucionistas, etcétera, todos ellos pueden tener profetas a lo mucho, ¿verdad? Personas que fueron buenas y que transmitieron buenas enseñanzas de alto nivel de valores, pero ninguno de ellos tuvo la relación con Dios como la tuvo Jesús, una relación de padre e hijo directamente. Jesús viene como el Mesías para todo el mundo, todas las personas del mundo. Entonces, el cristianismo está en la posición de ser el centro. Por tanto, todas las demás religiones tienen que unirse al cristianismo y de esa manera unirse a Jesús en algún momento. Pero eso no es fácil, por supuesto. Sabemos que han pasado muchos años y aún todavía existen diferentes religiones, diferentes denominaciones, pero
Ahora hay mucho menos que antes, por supuesto, porque se han ido absorbiendo. Y más y más y más se va a llegar a absorber tanto que solo va a existir una sola ideología en el mundo, que es la ideología del diosismo, la ideología de Dios y de los padres verdaderos. Las personas espirituales que eran cristianos, musulmanes, budistas o de otras religiones, descienden y cooperan con la gente para ayudarlo a crecimiento espiritual. Entonces, así es como ocurre también el crecimiento espiritual en otras religiones también diferentes. ¿Cómo reciben el beneficio de la resurrección por retorno los espíritus malos? Esta es una muy buena pregunta que nos podríamos hacer o nos pueden hacer en algún momento. ¿Cómo hacen eso? Porque dijimos que el reino de los cielos es el estado en el cual todas las personas son salvas, todas las personas alcanzan la salvación y estamos en el reino de los cielos, estamos viviendo en un lugar donde el infierno no existe. Quiere decir que los malos espíritus también se van a salvar, también se van a restaurar. ¿Cómo ocurre entonces esa salvación de los malos espíritus, esas personas que fueron al mundo espiritual, que fueron muy malas, que mataron a mucha gente, hicieron muchas cosas malas? ¿Cómo ellos pueden ser salvos? Bueno, el principio divino dice que deben estar arrepentidos. Sus obras deben servir para ayudar a la gente en la tierra a redimir sus pecados. Hay dos formas básicas en las que los espíritus malos colaboran en la providencia de Dios. Uno, influencia directa. Los espíritus malos obran directamente con la persona de la tierra que tiene que establecer una condición de indemnización para eliminar su pecado. Entonces aquí el principio divino dice que si una persona tiene un pecado, digamos que yo cometo algo malo, un pecado, entonces para indemnizar ese mal que hice, para pagar ese pecado, Dios envía un espíritu malo para atormentarme, para causarme tormento, causarme angustia, causarme sufrimiento. Y de esa manera yo pago indemnización por ese pecado que cometí. Y ese espíritu también entonces recibe cierto beneficio si yo tolero esa influencia de mal espíritu con buen corazón, con agradecimiento. Pues si yo puedo tener un agradecimiento ante algo malo que un espíritu esté haciendo, entonces yo puedo restaurarme, yo puedo pagar esa indemnización. Y el espíritu malo también recibe cierto beneficio por eso. Y así de esa manera puede crecer también espiritualmente. El segundo caso es también influencia indirecta, que también viene del mundo espiritual, de un espíritu malo. Entonces, el espíritu malo obsesiona a una persona mala en la tierra, o sea, una persona que puede estar viva físicamente, puede ser un amigo, nuestro jefe, nuestro, qué sé yo, una persona viva. Entonces, ese espíritu malo lo influencia y esa persona entonces después nos acusa, nos critica, nos hace sentir mal, nos ataca, ¿verdad? Entonces nos hace sentir ese sentimiento de desesperación o mal, nos hace sentir mal. Y si nosotros lo toleramos con buen corazón, con agradecimiento, entendiendo que eh, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Con un corazón agradecido. Entonces, de esa manera podemos nosotros restaurar nuestro pecado, o sea, pagar indemnización. Y el espíritu malo también recibe beneficio por eso. Entonces, los espíritus malos Dios los utiliza como si fueran, ¿verdad? Herramientas de tormento, podemos decirlo así, o herramientas que nos hacen sentir mal. Y claro, al usarlos de esa manera y nosotros al tolerarlo con un corazón agradecido, con un corazón bueno, entonces pagamos indemnización nosotros, nos restauramos y los espíritus malos también reciben beneficio de ello. Esa es la manera en que los espíritus malos pueden ir poco a poco creciendo espiritualmente hasta que ya llega un momento en que ya no va a necesitar hacer influencias malas, me imagino, y ya va a llegar a un punto, a un nivel espiritual de que en vez de ser mala influencia, va a ser buenas influencias, ese espíritu malo, para poder ya recibir elementos de vida y vitalidad de Dios a través, o sea, su influencia va a cambiar de tormento a ser una influencia de paz, de armonía a las personas, poco a poco, pero es todo un proceso lento, ¿verdad? No crean que es de la noche a la mañana.
o que un espíritu malo por influenciar o hacer esto una vez ya se va a restaurar, no. Es poco a poco, paulatinamente, es como una planta que va creciendo, ¿verdad? Primero aparece una pequeña plantita, una hoja, y ahí va poco a poco creciendo. Pero es perseverancia nada más lo que se necesita. Y así, de esa manera, se restaura el espíritu. En el fin del mundo ocurrirán muchos fenómenos espirituales. Es el tiempo que se restaurará a escala mundial a la cima de la etapa de crecimiento. Mucha gente desarrolla sus capacidades de percepción espiritual como Adán y Eva antes de la caída. Y muchas personas espirituales también quieren resucitar, asistiendo a Cristo en su segunda venida. Y ahí es donde dicen Hechos capítulo 2 versículo 17, dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo la tierra. Una vez más, afianzando lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Sobre el crecimiento o la cantidad mayor de influencia espiritual que va a haber en los últimos días. Y ya lo estamos viviendo ahora. Estamos en los últimos días y podemos ser testigos nosotros de que ahora hay muchas más casos de influencia espiritual, ¿verdad? Donde las personas tienen experiencias espirituales, donde ven espíritus, donde escuchan espíritus, donde tienen sueños, tienen visiones, tienen revelaciones de todo tipo. O sea, hay mucho más y más y más. Podemos encontrar nosotros en nuestra sociedad casos de gente y experiencia de las personas con el mundo espiritual, con personas espirituales. ¿Por qué? Porque estamos en la época en la cual Dios va a culminar su providencia de la restauración, que es en los últimos días. Estamos en la época donde un nuevo nivel espiritual se va a abrir para todas las personas de la tierra y para todas las personas entonces como consecuencia del mundo espiritual. Porque ellos pueden venir a colaborar, ¿verdad? Y recibir ese beneficio. Entonces nosotros estamos recibiendo hoy en día ese mérito, el mérito de estar viviendo en esta era y que nos da acceso, nos permite tener acceso a esta verdad tan grande que nunca antes la humanidad había tenido, de conocer estos secretos, estas cosas, como por ejemplo la resurrección por retorno. Eso es algo que nunca antes nadie había tenido acceso y nunca antes nadie había conocido que ocurría así, ¿verdad? Porque ¿qué dice la gente al respecto como dicen, la reencarnación, ¿verdad? La reencarnación y que las personas eh, que murieron, pues ellas pueden reencarnar en otras personas. Pero ya sabemos que el principio divino nos enseña de que no es así como funciona. No existe la reencarnación. Una vez que morimos, nuestro cuerpo espiritual va al mundo espiritual y vive ahí eternamente. Ya no necesita regresar al mundo físico. Lo que sí existe es la influencia espiritual. Entonces, una persona al recibir influencia espiritual de otro espíritu puede llegar a aparentar de que ese espíritu reencarnó en esa persona nuevamente. Pero no es así, es un espíritu que está influenciando a esa persona. Son dos personas diferentes. No el espíritu que está influenciándolo y la otra es la persona que está siendo influenciada. Eh, pero, como dije entonces, la reencarnación, pues el principio divino claramente nos aclara, valga la redundancia, cómo es que realmente funciona este fenómeno espiritual de la resurrección por retorno y la influencia espiritual. Y por ende la reencarnación queda anulada. Ella sola se anula, ¿verdad? No tiene ninguna base bíblica, ningún fundamento. Entonces no hay ninguna duda pues de la veracidad del principio divino. Habrá muchos tipos de influencias ya que todo el pasado debe ser restaurado. Hoy más que nunca, en los últimos días,
que estamos hoy, habrá muchísima más influencia espiritual como nunca antes en la historia de la humanidad hubo. ¿Por qué? Porque hoy todas las épocas de la historia de la humanidad, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todas esas personas desean fuertemente crecer espiritualmente. Entonces, todos ellos van a descender a la tierra y a tratar de crecer espiritualmente, influenciándonos espiritualmente a hacer buenas acciones. Y si andamos malos pasos, ¿verdad? Vamos a recibir influencias de malos espíritus también. Entonces, por eso eh, tenemos que vigilar nuestros pasos, tenemos que hacer un estudio minucioso de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y verificar si realmente estamos haciendo las cosas bien, si estamos dando los pasos correctos que nos van a llevar al destino correcto. Entonces tenemos que reflexionar y si vemos que no estamos bien y que estamos equivocándonos, mejorar, mejorar. Ya hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Del cómo debemos eh, trabajar en nuestro carácter, que no es algo fácil, por supuesto. Eliminar un hábito, el hábito es algo difícil, no es de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque muchas veces también recibimos influencias de nuestros antepasados que vienen de miles y miles de años practicando los mismos malos hábitos. Entonces, no es que de un día para otro vamos a eliminar un error que viene acarreándose durante miles y miles de años, ¿verdad? Pero de que podemos trabajar a hoy muy fuerte, más que nunca, sí. Que tenemos la herramienta, que es la verdad que Dios nos ha dado, y con ella podemos tener más convicción al momento de nosotros poder trabajar en nuestro carácter, que no es algo fácil, como había dicho, no es de la noche a la mañana, pero esa es nuestra meta, ¿verdad? Tener nuestra meta, nuestra visión y saber, porque todos tenemos la conciencia, saber qué es lo que estamos haciendo mal para mejorar, o sea, cambiar esos hábitos malos en hábitos buenos, porque si quito un hábito malo, pues los hábitos Dios los hizo para que cuando nosotros hagamos las cosas, ¿verdad? Llega un momento en que no nos cueste hacerlas y que las hagamos por inercia. Entonces, los hábitos nos benefician. Es beneficioso que existan los hábitos, porque imagínense que todos los días, tipo un ejemplo, todos los días tendría que aprender a manejar, todos los días tendría que aprender a cocinar, todos los días tendría que aprender, qué sé yo, a usar la computadora. Pero sería muy tedioso, ¿verdad? Por eso existen los hábitos entonces, porque con los hábitos nosotros cuando hacemos las acciones repetidamente, entonces nuestro cuerpo llega un momento en que lo hace por inercia, habitualmente lo hace ya por hábito. Entonces es más fácil, cada vez se nos hace más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la costumbre de hacerlo. Los hábitos fueron creados por Dios para que nos beneficiara, pero claro, al hacer cosas malas también se crean hábitos malos. Entonces hace su propósito contrario y después es muy difícil quitar esos hábitos malos, ¿verdad? Es difícil. Eh, pero nosotros tenemos que perseverar porque, como le dije yo, Dios nos va a apoyar en ese camino. No estamos solos. Dios mismo, el Dios del universo, creador del cielo y la tierra, ¿verdad? Él más que nadie también está deseoso de que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente, de que cada uno de nosotros eliminemos nuestros malos hábitos y creamos en nosotros mismos y cultivemos nuestro carácter, nuestro espíritu. Porque nosotros somos una pieza fundamental de su reino, el reino de los cielos. Y la paz empieza conmigo, ¿verdad? Como dice el lema. Si yo tengo paz interna en mí mismo, fácilmente mi familia va a haber paz. Y si en mi familia va a haber paz, ya es la piedra angular para que en mi sociedad haya paz. Y luego en mi nación haya paz. Y finalmente el mundo puede ser un mundo de paz. Pero todo empieza en el individuo, todo empieza en cada uno de nosotros. Nosotros entonces tenemos el poder y Dios lo sabe, Satanás también lo sabe. Satanás no quiere hacer creer de que nosotros no tenemos poder, que nosotros no tenemos fuerza, que nosotros no podemos, ¿verdad? Hacer cosas. Pero en realidad nuestras acciones son muy poderosas. Si hacemos buenas acciones muy poderosas
para Dios y para Satanás también. Satanás sabe que nosotros tenemos ese poder de hacer las buenas acciones. Ahí tiene miedo, ¿verdad? Satanás, así como le tuvo miedo a Jesús. Eh, entonces, está en nosotros, está en nosotros. Por eso debemos cuidar nuestras acciones, nuestros hábitos, para así de esa manera también cuidar nuestra influencia espiritual, porque dependiendo de nuestros hábitos va a depender también, eh, por eso ahí está conectado, ¿verdad? Es como está conectado nuestros hábitos y nuestras influencias que nosotros vamos a recibir. Si tenemos malos hábitos, vamos a recibir mala influencia del mundo espiritual. Entonces, en los últimos días, por eso va a incrementar esa mala influencia. Va a haber más personas con enfermedades mentales y físicas y también más revelaciones, como tú eres el Mesías, mensajes espirituales contradictorios. Tentaciones de índole sexual, también infidelidad, adulterio, sexo prematuro, etcétera. Claro, el mundo espiritual está lleno de espíritus bajos, ¿verdad? Con este tipo de tentaciones de índole sexual. Y por eso también influencian de esa manera. Entonces aquí hablando nuevamente de la teoría de la reencarnación y la resurrección por retorno. Ya expliqué claramente, ¿verdad?, sobre lo que es la reencarnación y que el principio divino aclara. Y por eso está la teoría de la resurrección por retorno. Por eso el principio divino nos aclara este tema tan importante, porque así de una vez podemos nosotros clarificar que la resurrección o la reencarnación, perdón, no existe. Porque una vez que nuestro espíritu muere, va al mundo espiritual y listo, ya no puede regresar, ya no puede nacer de nuevo. Eso las personas pensaban, ¿verdad? Que en la reencarnación, por ejemplo, las personas que creen en la reencarnación piensan que un espíritu muere, una persona muere, pues puede regresar otra vez al mundo físico, reencarnar y ser otra persona, en otro cuerpo físico, ¿verdad? Pero es, digamos, qué sé yo, una figura importante del mundo espiritual, entonces reencarna nuevamente. Pero ya sabemos que no es así. No es que reencarne, sino que esa persona está recibiendo influencia espiritual de algún espíritu que lo está poseyendo, le está dando tal vez, si es un buen espíritu, lo va a dar inspiración, le va a dar entusiasmo, le va a dar claridad mental. Si es un mal espíritu, le va a dar confusión, le va a dar tristeza y ceguera espiritual, ¿verdad? En nada le va a ayudar. Entonces, es la resurrección por retorno. En realidad lo que existe es la influencia espiritual, no la reencarnación, es la influencia. Este espíritu influye a diferentes personas en diferentes épocas y es el mismo espíritu, influyéndolos a hacer buenas acciones o a hacer malas acciones, dependiendo si es un buen o mal espíritu. Pero no es que el espíritu reencarnó en esa persona, no, sino que lo influencia. Claro, entre mayor es la influencia, va a pensar que es la misma persona la que reencarnó, ¿verdad? A pesar que, digamos, es un faraón que reencarnó en un niño, porque la influencia espiritual que recibe es grande, pero en realidad no existe la reencarnación, es ese espíritu que está influenciando a la persona. Y bueno, ya ese tema es súper claro, ¿verdad? No hay que darle muchas vueltas. O sea, la unificación gradual de la humanidad por medio de la resurrección por retorno. Y lo mismo que le había mencionado yo, cuando venga el Señor en su segunda venida, todas las demás religiones se van a tener que unir al Mesías para de esa manera crecer espiritualmente hasta la etapa última, que es la etapa de perfeccionamiento. Y así poder establecer el reino de los cielos, una gran familia humana de hijos e hijas de Dios centrados en su amor, que es el ideal de Dios. Desde un principio Dios ideó esto. Entonces se va a llegar a cumplir tarde o temprano. Y hoy más pronto que nunca, ¿verdad? Pues ya sabemos que el Señor de la segunda venida va a venir y va a esclarecer todos estos misterios que han estado ocultos a través de los muchos miles y miles de años.
Mi hermano, entonces, ¿qué tiempo pasó? Ya pasaron 45 minutos. Eh, vamos a detenernos aquí. Aquí vamos a terminar entonces con esta conferencia de la resurrección. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre la resurrección por retorno, puede hacérmela, no hay ningún problema. Podemos aclarar aquí las dudas con lujo y detalle, versículos bíblicos también, para que no se queden con la duda, ¿verdad? De este tema tan importante que es la resurrección. Y bueno, hermanos, vamos a terminar aquí entonces esta conferencia, invitándoles para el próximo fin de semana un estudio más del principio divino. Y bueno, agradecido, ¿verdad? Con los que se unieron. Gracias, Carlos, por unirse y con los que nos miran a través de las diferentes redes sociales. Que podamos expandir más y más la verdad de Dios, porque Dios nos necesita, ¿verdad? Dios nos necesita y por muy pequeño que sea nuestro trabajo, eh, Dios está con nosotros, ¿verdad? Si lo hacemos de corazón para Dios, damos testimonio a nuevas personas, etcétera. Damos a conocer el principio divino. Entonces Dios está ahí acompañándonos. Eso no tengan duda de eso, ¿verdad? Eso es así. Bien, entonces hermanos, gracias por ayudarnos, por acompañarnos y que tengan un bendecido fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, Carlos. Adiós, amigos.